tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos a la doctora Liliana Argueta Figueroa. Ella es cátedra CONACYT en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, específicamente en la Facultad de Odontología, ¿no? Ella es cirujana dentista, tiene una maestría en ciencias odontológicas y un doctorado en ciencias de la salud, todo ello en la Universidad Autónoma del Estado de México. También tiene un postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, como todos nuestros investigadores a los que hemos invitado, también tiene la distinción del nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Tiene una serie de artículos, tanto en revistas nacionales como internacionales, como hemos visto para estas áreas médicas o algunas de áreas exactas, pues normalmente su exigencia es la publicación en lengua anglosajona. Entonces ahora nos va a comentar la doctora específicamente cuáles son sus líneas de investigación. Pues doctora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí en esta charla. Bueno, respecto a las líneas de investigación, al inicio empecé con una línea en investigación clínica en odontología. Bueno, porque la odontología es mi formación, ¿no? Entonces, más adelante empecé a incursionar en la ciencia básica. Y ahora estoy tratando de mantener esas dos vertientes a la vez, y a veces es un poco difícil, pero bueno, tratamos de combinar, porque creo que las dos vertientes son muy importantes, ¿no? La ciencia básica, por un lado, nos permite entender qué ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre algo. Y en lo clínico vemos si realmente esos experimentos que se hacen in vitro tienen esa correlación, ¿no? Y no siempre es tan directo. Entonces, creo que es muy importante tratar de buscar los mecanismos básicos y también una aplicación clínica. Ya. Y más me imagino yo para el área específica de odontología, porque estamos como muy acostumbrados, ¿no? La sociedad en general estamos acostumbrados a ver a los odontólogos pues más bien en la aplicación, ¿no? En la cuestión práctica, clínica que le llaman ustedes. Entonces, ahí, ¿cómo vas combinando? ¿Eso quiere decir que también haces práctica clínica? Pues antes de llegar aquí a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sí llevaba a cabo la práctica clínica. Ajá. Y había logrado compaginar la investigación, la docencia y la práctica clínica, pero como ahorita estoy lejos de donde tenía mi consultorio, pues ahorita no puedo ejercer, ¿no? Y he decidido pues dedicarme completamente a la investigación, aunque sí me gusta mucho la práctica clínica, y creo que un buen investigador también debe en algún momento llevar a cabo la práctica clínica para conocer realmente cuáles son los problemas a los que se enfrentan los colegas, ¿no? Claro. Y en la práctica clínica, ¿cuál ha sido tu especialidad? No, en la práctica clínica yo no hice especialidad como tal. Okay. Además se tienen que especializar, ¿no es cierto? Sí, bueno, es que hay dos vertientes, ¿no? Una es dedicarse a la investigación y la otra es dedicarse a lo clínico. Entonces, dentro de lo clínico, pues tenemos las especialidades más conocidas, pues es cirugía maxilofacial, endodoncia, ortodoncia, perio, odontopediatría. ¿No? Pero yo no quise ir por ese camino, sino más bien siempre me llamó más la atención la investigación. Y en investigación específicamente, ¿qué es lo que observas? Y también, ¿cuáles han sido tus hallazgos en ese sentido, ¿no? Respecto a las líneas de... Bueno, parte de las líneas es la búsqueda de nuevos materiales dentales o la mejora de los que ya existen en el mercado. Entonces es primero darse cuenta cuáles son las deficiencias, ¿no? Que presentan, que generalmente llevan al fracaso en las restauraciones, ¿no? Entonces, por lo general, si un diente tiene caries, es un diente que tras repetidos intentos de restaurarlo,
por la falla de la misma restauración y de la higiene del paciente, la dieta y algunas cosas raras que a veces hacen los pacientes, como destapar la, no sé, la cerveza con los dientes o cosas así. El paciente siempre dice que se le cayó la restauración comiendo pan Bimbo, pero todos sabemos que eso no es cierto, necesariamente no. Pero bueno, entonces uno de los problemas es que los materiales pues no tienen resistencia, ¿no? O no tienen propiedades antibacteriales, entonces hay una recolonización de la restauración y esto genera la falla. Entonces, esto quiere decir que vuelve a haber caries. Entonces, cada vez que se va, digamos, limpiando, ¿no?, la caries en la cavidad, pues queda más débil y más débil y más débil el diente, cada vez va siendo más grande la restauración. Hasta que finalmente, pues ya no hay de dónde detener esa restauración y entonces se necesita un poste, o sea, un tornillo, ¿no?, adentro. Después se pierde ese diente, se coloca una prótesis. Entonces, esa prótesis se detiene de los dientes aledaños y entonces estos a su vez, como tienen que soportar un peso que no tenían, empiezan a perder sus tejidos de sostén y entonces también esos dientes se pierden y entonces es una serie de eventos desafortunados que acaba llevando a la gente a no tener dientes, ¿no? Y eso genera muchos problemas a nivel sistémico. Es decir, o sea, en general de nuestro cuerpo, porque la masticación es algo muy importante, ¿no? Es el primer proceso de la digestión y a veces no estamos tan conscientes de el impacto que tiene una buena digestión y demás funciones que tenemos en la boca para nuestra salud general. Entonces, la mejora de los materiales empieza pues tratando de pensar en no perder, ¿no?, ningún diente y que el material resista las condiciones extremas a las que está sometido en nuestra boca, ¿no? Entonces sí es algo muy complejo. El material también debe de ser biocompatible, ¿no? Porque si no, al inicio muchos de los materiales que se utilizaban en la odontología, digamos como en 1800, 1900, cuando la odontología iba iniciando, eran muy agresivos con los tejidos aledaños, entonces esto generaba reacciones de inflamación, dolor, y también por eso de alguna manera pues la odontología no es muy popular, ¿no? Nadie quiere ir con el dentista y tiene una fuerte asociación con el dolor. Claro. Y se trata más bien de también generar materiales que puedan prevenir, ¿no? Ya hay materiales que sirven para prevenir, pero no hay lo suficiente, siempre hay algo más que todavía se puede mejorar y hay muchas cosas sobre las que se pueden hacer investigación. Claro. Y una cosa, como duda, ¿cómo es que decidiste de pronto inclinarte hacia la investigación? ¿Cuál fue tu inquietud mayor, digamos? Pues yo creo que precisamente darme cuenta que los materiales no hay ninguno perfecto. Es tener esa visión como de que los esfuerzos por devolverle la salud al paciente realmente no son tan completos, ¿no? Porque no hay un material ideal todavía. Ya. O sea, por más que te esfuerces en la parte clínica y que estuvieras cuidando todo el proceso, el paciente normalmente siempre va a volver. Ajá. O sea, el material tiene gran peso ahí en ese proceso de restauración, ¿no? Ya. Digo, también el paciente, ¿no? O sea, también el paciente tiene su parte de la responsabilidad de lo que va a pasar después. Pero sí, también también en parte es porque hace falta más investigación en materiales, ¿no? Entonces, esa fue por una parte, yo creo, y la otra es bueno, tuve algunos maestros que iban y platicaban mucho sobre las cosas que hacían en el área. Y entonces me pareció muy, muy interesante, ¿no? Muy descubriendo ambas, ¿no? O hacer casi al mismo tiempo ambas, supongo. Ajá, es muy enriquecedor hablar con alguien que se dedica a eso, ¿no? Porque la mayoría de los colegas pues son clínicos, ¿no? Y esta otra parte pues no es tan conocida, no somos tantos en odontología los que nos dedicamos a esto. De hecho yo siento que pocos en el país.
no sé cuántos somos, pero sé que no somos muchos y casi todos nos conocemos, ¿no? O sea, es una comunidad pequeña. Es un gremio pequeño, exacto. La mayoría prefiere irse a la parte clínica porque también supongo que es en cierta forma más redituable, pero yo creo que la investigación es muy satisfactoria. Claro. Sí, y ahora, en esta experimentación que hacen ustedes con los materiales, cuando hablabas de in vitro, ¿cuál es el proceso? Es decir, bajo la idea de que quien nos ve, y yo misma no conozco el tema, entonces para que nos puedas ayudar en contarnos tu experiencia, o sea, lo utilizan, por ejemplo, dientes de alguien o un material parecido para poder hacer pruebas de los materiales, o cómo es el proceso. Bueno, depende del tipo de prueba de la que estemos hablando. No todas se hacen bajo las mismas circunstancias. Algunas se hacen, por ejemplo, las pruebas físicas se toma en cuenta la norma oficial. Entonces, normalmente son bloques de 1 centímetro de diámetro por unos 5 milímetros de altura. Y se hacen en unos moldecitos, como si fueran de hielitos, por decirlo así, ¿no? Se desmoldan y ya se puede medir diversas propiedades físicas como la resistencia, la fuerza y demás. Y algunas otras, por ejemplo, sí se pueden hacer en dientes extraídos. Entonces hay que darles el consentimiento informado a las personas para que, por si gustan donarlos, ¿no? Para estos fines, precisamente para poder hacer pruebas. Y hay otras que pueden hacer en cajas de cultivo, por ejemplo, la biocompatibilidad o el efecto antibacterial. Entonces, sí hay toda una gama de pruebas y dependiendo qué queremos saber es cómo se llevan a cabo. Ya. ¿Y para esto es costoso tener un laboratorio de esta naturaleza? Pues yo creo que sí. Sí. ¿Son muchos los materiales o reactivos o incluso los equipos que requieren para la experimentación? Sí, los equipos son costosos. No tenemos todos. Tenemos colaboraciones con otras universidades también para poder llevar a cabo algunas cosas que todavía no podemos implementar acá. Y también pues hemos buscado colaborar con otras facultades de la misma universidad que pueden tener los equipos que necesitamos. Entonces, pues yo creo que lo más importante es formar redes con personas que también quieran hacer lo mismo, aunque con otro material distinto de lo que normalmente manejan, ¿no? Y de hecho se vuelve una experiencia muy enriquecedora. He tenido la oportunidad de trabajar con ingenieros químicos, con médicos, con otros colegas odontólogos en otras partes. Entonces, sí, yo creo que es muy bonito. Ya, entonces realmente no lo ves como un obstáculo, sino al contrario, también como la posibilidad de colaboración, de articularte en red, ¿no? Claro, yo creo que lo más importante es encontrar otras personas que también tengan ganas de crecer, ¿no? Y de trabajar y no verlo como una limitación. Ya. Y en cuanto a los estudiantes, porque también das clase, me imagino, ¿no? Sí. ¿En licenciatura y en posgrado? En este momento solamente en posgrado. Muy bien. Alguna vez sí di clases en licenciatura antes de ingresar como parte de cátedras CONACYT. Sí. Pero en este momento los lineamientos de cátedra son 2 asignaturas por semestre, entonces la institución decidió que fueran en posgrado. Ya. Y en el posgrado, ¿cómo percibes a los estudiantes que están enfocados a la investigación? ¿Realmente tienen como el interés de continuar en esta parte? Y también si son solamente odontólogos o no. Bueno, el posgrado que tiene en este momento la Facultad de Odontología es profesionalizante al 100%. Tienen un doctorado en ciencias, sin embargo no se encuentra incorporado aún al PNPC. Entonces, donde están la mayor concentración de alumnos es en la especialidad de ortodoncia y en las maestrías, que son de las diferentes especialidades también. Sin embargo, sí está contemplado que deben de realizar su trabajo de tesis como un trabajo para terminar, para graduarse.
Entonces este mecanismo sí permite de alguna manera poder trabajar con ellos. Entonces trabajas la parte enfocada a la investigación, aunque tiene el carácter profesionalizante. Sí, entonces una de las asignaturas que he dado es la escritura de textos científicos. Entonces desde ahí pues empieza uno a perfilarlos para que darles las herramientas para que ellos también puedan escribir su tesis, ¿no? Y en algún momento también un artículo científico. Ya. ¿Y ahorita ellos tienen procesos de experimentación o específicamente en su especialización? En su formación más enfocada a la especialidad. No, realmente cada quien recibe la especialización, bueno, digamos, la formación en cuanto a la investigación que ellos deseen tomar de acuerdo a la línea de su tesis. Únicamente, no tienen una materia como tal que sea de experimentación, no. Ah, ya. Tienen materias básicas que están enfocadas a investigación, pero son de tipo teórico. Ah, ya. Es decir, estadística, escritos científicos, los talleres de investigación, que son 4. Ya. ¿Y sí se van ellos adaptando a estos procesos? Porque supongo yo que mantienen su práctica clínica. Sí, así ¿no? es. Tienen bastantes horas de práctica clínica aunadas a las horas teóricas de cada especialización. Ah, ya. Y entonces estas prácticas, digamos, clínicas las capitalizan, por llamarlo de alguna manera, a estos procesos de investigación. ¿O sobre qué escriben específicamente? Pues es mi pregunta, ¿sobre qué son sus tesis? Bueno, hay cierta gama, ¿no? Algunos optan por hacer un caso clínico o serie de casos, ¿no? Que eso sí estaría muy relacionado con su práctica clínica. Exacto. Algunos otros deciden hacer investigación básica, por ejemplo, probar la eficacia de algún material comparado contra otro o utilizando una técnica o utilizando otra, ¿no? En donde se haría la prueba in vitro, ¿no? O algunos deciden, por ejemplo, hacer estudios retrospectivos de los archivos que se encuentran en la facultad, viendo, por ejemplo, qué resultados ha tenido una técnica y otra, por ejemplo, en ortodoncia, o el tiempo estimado, o sea, variables, ¿no? Como tiempo, el grado de oclusión que obtienen al final los pacientes del tratamiento de ortodoncia, etcétera. Entonces, tienen una gama amplia, ¿no? Para estar dirigiendo las tesis en estas modalidades, porque por una parte supongo yo que es un proceso diferente el encaminar a alguien que va a documentar algún caso clínico a los que tienen su proceso de experimentación, como nos acabas de mencionar, que es digamos, tú te enfocas a esa parte de la investigación, ¿no? de la ciencia básica. Entonces, ¿cómo hacen ahí para ir conjugando los diferentes tipos de trabajo? Que supongo yo que además estás un poco a cargo, ¿no? Por el esquema de que estás en la parte de investigación. Sí, bueno, somos varios los que estamos participando en la parte de tutorías, ¿no? Hacemos lo posible por coordinarnos y por dividirnos tareas, y cada quien tiene obviamente la responsabilidad principal de los alumnos, pero de alguna manera entre todos nos ponemos de acuerdo de este semestre se va a evaluar esto, esperamos estos avances, para irlos guiando, ¿no? en el trabajo en conjunto. Y entre todos tratar de brindarles las herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo tanto su trabajo de tesis, dependiendo del enfoque que vaya a tomar cada quien, como la parte después de reportar resultados, ¿no? Que también es muy importante. No solo es ir a hacer el trabajo, sino también luego hacer que ese trabajo luzca, ¿no? Unas buenas fotografías, o sea, todo depende de qué tipo de trabajo sea, pero sí hay que darles una asesoría muy personalizada, y de hecho ellos saben que tienen que acudir cada semana al menos 2 horas a su tutoría, ¿no? Que es únicamente personal, o sea, no involucra a nadie más. Ya no es en grupo, digamos, ¿no? Sino el asesor directamente trabaja con él. Sí, así es.
Ah, ya. Y una cosa más, en el caso de odontología, para el caso de la UAPJO en particular, pues abren luego un espacio cuando están en prácticas de licenciatura para la sociedad. Ujú. Parece que lo mantienen, ¿verdad? En el caso de la especialidad y de la maestría, ¿también mantienen estos espacios o no? Tienen, las clínicas de atención son al público. Ya. Mantienen los costos accesibles al público, Ujú. en donde, bueno, lo que se pretende pues es dar un servicio y tener una recuperación únicamente del material, ¿no? Ujú. No hay una ganancia por el trabajo, Ya. ¿no? Como ocurriría con un dentista de práctica privada. Sí. Entonces, y sin embargo ofrecen un servicio que no ofrecen las instituciones públicas, que es la especialidad. Eso. Porque en las instituciones de salud públicas que ofrecen el servicio dental únicamente es como dentista general. Ujú. Entonces ellos ofrecen pues el trabajo de tipo especialidad, Ujú. pero con costos accesibles al público, y de alguna manera pues eso es una retribución a la sociedad, ¿no? Claro, claro, que ahí además se ve reflejada la investigación que ustedes van haciendo con la práctica clínica también, que combinan Sí. ya en ese nivel de especialidad, ¿no? Sí, precisamente eso es lo que quisiéramos iniciar pronto, una serie de ensayos clínicos con los pacientes que están, para precisamente siempre pensando en buscar ofrecerle al paciente la mejor opción de tratamiento en el futuro, ¿no? Pero con bases científicas. Claro. Porque también la odontología antes, bueno, en otras etapas era muy empírica. Ujú. Entonces, creo que es muy importante, a partir de que se empezó a manejar el término de no solo de medicina basada en la evidencia, sino también odontología basada en la evidencia. Ujú. No debemos de escoger el tratamiento basado en nuestros sentimientos, Claro. sino en un Con lo que fundamento. perciben, ¿no? Sí, o en lo que el fabricante viene y nos vende, ¿no? A nosotros como odontólogos vienen y nos buscan los representantes y este material funciona mejor, pero realmente las investigaciones las pagan ellos, entonces es bastante sesgado, ¿no? Sus resultados. Hacer investigación independiente sobre los materiales y ver su efecto clínico nos va a llevar a tomar una decisión informada de qué es lo que me conviene más ofrecerle a mi paciente, ¿no? De acuerdo a las condiciones clínicas que presenta y a lo mejor también a lo que él puede acceder, ¿no? Claro. Hoy tocas un tema muy importante, porque para este caso médico, digamos, cuando mencionas estos representantes de materiales que se acercan mucho tanto a médicos como también, ahora que me doy cuenta, pues médicos, pero de odontología, ¿no? Exacto. ¿No? Al final, si bien hicieron pruebas, me da la impresión de que puede ser un material que quizá está más enfocado a la rentabilidad del material, no solo seguramente sí lo contemplan, pero no solamente están visualizando la comodidad del paciente, la mejora del paciente, que es lo que ustedes sobre todo sí se enfocan, ¿no? Así es. Probablemente están más preocupados por una cuestión de mercadotecnia. Eso. Entonces, a veces salen materiales que son vendidos como muy buenos, pero realmente tenemos que tener una certeza antes de aplicárselos a un paciente, ¿no? Entonces, a pesar de que algunos de ellos tienen algunas certificaciones, otros no. Entonces, uno debe de también involucrarse un poco en esto para saber qué cosa puede uno comprar y qué cosa realmente no tiene ningún respaldo, ¿no? Sí. Algunos materiales han entrado al mercado mexicano y no tienen un respaldo científico, entonces, y algunos otros se mantienen en el mercado a pesar de que en Estados Unidos están prohibidos desde los 80 porque son cancerígenos, por ejemplo. Entonces hay una serie de cuestiones que sería importante. Yo trato de concientizar al alumno de que no puede quedarse con lo que le dice el fabricante, tiene que buscar. Entonces tiene que buscar información en artículos internacionales. Les enseño cómo buscar en la revista
¿qué acreditaciones debe tener la revista para decir que es buena o que es mala? Sí. Si es una revista arbitrada, si es indexada, para saber qué nivel de evidencia tiene en sus manos, ¿no? Y que no solamente se puede quedar con un artículo. Y también hay que buscar revisiones sistemáticas que ya hayan hecho en algún otro lugar, o que incluso ellos pueden hacer una revisión sistemática para salir de la duda, ¿no? Incluso les digo, bueno, es que esto también es incluso algo que hasta se podría aplicar en la vida diaria, ¿no? Cuando uno va a comprar algo, pues a lo mejor uno se deja llevar por la mercadotecnia, ¿no? Y dice, es que, no sé, esa cafetera me dijeron, fulanito me dijo que es la mejor. Sí. Pero yo no sé realmente si es mejor o mejor en función de qué, ¿no? Sí, no te está diciendo nada además realmente, ¿no? Ajá, entonces, sin embargo, si uno se pone a buscar las características propias y lo compara con otras marcas, lo que hay en el mercado, qué ofrece cada una en función del precio y de durabilidad o dependiendo qué es lo que queramos nosotros, pues podemos tomar una mejor decisión, ¿no? Y les digo que lo mismo pasa cuando uno va a aplicarle algo al paciente, pues tiene uno que pensar en lo mejor para él, no para uno. Claro. No lo que me sea más fácil o más rápido o me deje más dinero a mí, sino que es lo mejor para mi paciente. Pues qué interesante, la verdad que se me hace un tema sumamente importante, porque además yo creo que para la gama de la ciencia pues tenemos que seguir impulsando y que la sociedad conozca la importancia de que se siga impulsando y canalizando además el recurso financiero necesario para este tipo de investigación, ¿no? Claro. Que tiene un impacto directo en la salud de la sociedad en general. Pues muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado venir, y pues estos son los temas que conversamos en Ciencia de la Universidad, como ya saben. Espero que les haya gustado y pues gracias por haber asistido. Muchas gracias. Que pasen buen día.